Hoy en día existen 7 continentes en el mundo, al menos que podamos ver. Pero ¿sabías que hay un octavo continente que no forma parte de ninguno de los otros? Bienvenidos a Zelandia, el continente oculto que existe en su mayoría bajo el océano. Entonces, ¿qué es este continente y cómo se vería si no estuviera sumergido? Para responder a esa pregunta, primero debemos hablar sobre qué es un continente en primer lugar. Si le preguntas a un grupo de personas cuántos continentes hay, podrías obtener varias respuestas. ¿7? ¿6? ¿5? La verdad es que no existe un número universalmente acordado, y la definición misma de continente es más compleja de lo que podrías pensar. Porque, lejos de ser una cuenta simple, hay toda una serie de perspectivas culturales integradas en ella. Básicamente, aquí no solo entran en juego la geografía y la geología, pero en esencia, un continente es una masa de tierra muy grande y continua, y los geólogos los definen según varias características clave. Primero está el tamaño. Los continentes deben ser notablemente más grandes e inmensos que incluso las islas más grandes. Básicamente, deben cubrir áreas vastas de la superficie terrestre. Pero luego también está la geología distintiva. Esencialmente, los continentes deben poseer una estructura geológica única, que a menudo incluye antiguos núcleos de roca, una variedad de tipos de roca y una historia compleja de formación y erosión de montañas. Esto, en la mayoría de los casos, se relaciona con el grosor de la corteza. La corteza continental es significativamente más gruesa y menos densa que la corteza oceánica, lo que hace que flote más alto sobre el manto terrestre. Esto es lo que comúnmente llamamos la plataforma continental, o el área donde termina la corteza continental y comienza la corteza oceánica. Ahora, para nuestro tema en este video, aquí es donde las cosas se ponen un poco complicadas, porque la elevación también importa. Normalmente, aunque partes de un continente pueden estar sumergidas, la mayor parte se eleva por encima del nivel del mar. Finalmente, y quizás el factor diferenciador más conocido, es que los continentes suelen tener límites bien definidos. Generalmente están separados de otros continentes por océanos o características geológicas importantes, aunque esos límites a veces pueden ser debatidos, lo cual veremos más adelante. Entonces, si todo esto se determina geológicamente, ¿por qué tenemos diferentes cantidades de continentes? El modelo continental más común, especialmente en países de habla inglesa, reconoce 7 continentes: Asia, África, América del Norte, América del Sur, la Antártida, Europa y Australia. En este modelo, cada uno es considerado una masa de tierra distinta. Sin embargo, dependiendo de dónde seas, puedes combinar algunos de ellos. Por ejemplo, está Eurasia, dado que no hay un cuerpo de agua significativo, ni una cadena montañosa que lo separe, dejando de lado a los relativamente pequeños montes Urales. Algunos sugieren que Asia y Europa son un solo continente llamado Eurasia. Y sin duda, desde un punto de vista puramente geológico, son un único continente vasto. Y por supuesto, también están las Américas, que ven América del Norte y América del Sur como un solo continente. Estas dos están conectadas por el Istmo de Panamá, lo que las convierte en una masa de tierra continua, similar a Eurasia. Así que, dependiendo de tu perspectiva, podrías terminar con entre 5 y 7 continentes. Estas variaciones muestran que un continente no es solo una delimitación científica. Las perspectivas culturales también juegan un papel importante. Por ejemplo, la separación tradicional de Europa y Asia a menudo se relaciona más con diferencias históricas y culturales que con una ruptura geológica definitiva. De manera similar, el Canal de Suez, una vía acuática construida por el hombre, a menudo se cita como el límite entre África y Asia, lo que enfatiza que algunas divisiones continentales son sorprendentemente recientes y artificiales. Esta comprensión flexible de lo que constituye un continente hace que el reconocimiento emergente de uno nuevo sea aún más emocionante. Entonces, ¿qué es Zelandia? El octavo continente oculto de la Tierra. Durante siglos, nuestros mapas han mostrado de forma consistente 7 continentes. Pero, ¿y si hubiera un octavo continente, en gran parte oculto a la vista y acechando bajo el Océano Pacífico? Esto podría sonar inventado, pero es la realidad geológica de Zelandia, una vasta masa de tierra que los científicos ahora han reconocido oficialmente como el continente más nuevo de la Tierra, y posiblemente el más esquivo. Imagina un continente de aproximadamente 2/3 del tamaño de Australia. Ahora imagina que más del 94% de él está sumergido bajo el océano, con solo unas pocas islas dispersas asomando sobre la superficie. Esa es Zelandia. Esta colosal masa de tierra se encuentra principalmente al este de Australia, extendiéndose hacia el norte hasta Nueva Caledonia y hasta el sur, hasta la isla sur de Nueva Zelanda, que junto con la isla norte representan sus porciones visibles más importantes. Durante décadas, los geólogos sospecharon que había algo mucho más grande bajo el suroeste del Pacífico. Datos de mapas del lecho marino, muestras de
roca y estudios sísmicos fueron construyendo un caso convincente. Luego, en 2017, un equipo de geólogos propuso formalmente a Zelandia como un continente distinto, cumpliendo casi todos los criterios cruciales. Pero, ¿por qué Zelandia se considera un continente y no solo un conjunto de islas o una meseta submarina? Bueno, resulta que cumple con todos los requisitos geológicos que definen una masa continental tradicional, incluso si la mayor parte está sumergida. Primero, aunque está bajo el agua, el fondo marino de Zelandia es significativamente menos profundo y se eleva mucho más que la típica corteza oceánica profunda que la rodea. Además, las perforaciones y dragados han recuperado una amplia variedad de rocas continentales del fondo marino de Zelandia, incluyendo granito, esquisto y piedra caliza, tipos raramente encontrados en la corteza oceánica, pero comunes en la corteza continental. También, Zelandia es una unidad geológica coherente y unificada que es claramente visible en los mapas topográficos. Sus límites están bien definidos por la corteza oceánica circundante, mucho más delgada y densa. Y finalmente, y de manera crucial, la corteza de Zelandia es mucho más gruesa, entre 10 y 30 kilómetros, que la delgada y densa corteza del fondo oceánico, que suele tener alrededor de 7 kilómetros. Este grosor es una característica distintiva de la corteza continental, pero a Zelandia le falta una característica geológica. Está mayormente sumergida. Sin embargo, no siempre fue así. Hace unos 85 millones de años, Zelandia comenzó a separarse del supercontinente Gondwana. En ese momento, estaba por encima del nivel del mar. Sin embargo, a medida que se desplazaba, la fuerza de la tectónica de placas estiraron y adelgazaron su corteza continental, como estirar una masa de pan. Este estiramiento provocó que la masa de tierra se hundiera gradualmente bajo el nivel del mar durante decenas de millones de años. Así que el reconocimiento de Zelandia como continente podría no parecer gran cosa, pero sí desafía nuestra visión tradicional de la geografía mundial. Y esto significa que Nueva Zelanda es en realidad mucho más interesante de lo que ya sabíamos. Cuando observas los paisajes de Nueva Zelanda, desde los imponentes Alpes del sur en el sur, las montañas volcánicas en el norte y las dramáticas costas en todas partes, no solo estás viendo un hermoso país insular, estás viendo las cumbres más prominentes y expuestas de Zelandia, el octavo continente oculto del mundo. Estas islas son las partes más grandes y elevadas de una vasta masa de tierra mayormente sumergida, que nos da una conexión tangible con este lugar oculto. Geológicamente, Nueva Zelanda no es solo un conjunto de islas aisladas, es la columna vertebral arrugada y elevada de Zelandia, forjada por las intensas fuerzas de colisión entre las placas tectónicas de Australia y del Pacífico. La misma corteza continental antigua que forma el lecho rocoso de Nueva Zelanda continúa mar adentro, bajo las olas, constituyendo la mayor parte de Zelandia. Este origen común explica la geología distintiva de Nueva Zelanda, sus potentes terremotos y su dramático y activo paisaje geológico. También es el indicador más claro de cómo es geológicamente diferente de la vecina Australia, que tiene muy poca actividad tectónica y aún menos montañas. Pero juguemos un poco. ¿Qué pasaría si pudiéramos retroceder el reloj geológico? O si la corteza terrestre decidiera de pronto levantar a Zelandia de nuevo por encima de las olas. ¿Cómo se vería este continente perdido hoy si la mayor parte no estuviera sumergida? Podría suponer que se vería o se sentiría como Australia, pero es más probable que fuera dramáticamente diferente, con aproximadamente 2/3 del tamaño de Australia, quizá más comparable en superficie al subcontinente indio. Zelandia se extendería por más de 4.000 kilómetros de norte a sur, un continente alargado dominando el suroeste del Pacífico. Hoy, por supuesto, Nueva Zelanda son solo 2 islas principales y unas cuantas más pequeñas, pero en este escenario, Nueva Zelanda sería parte de una masa de tierra mucho más grande. Las áreas poco profundas actuales de Chatham Rise, Lord Howe Rise y Norfolk Ridge se convertirían en vastas llanuras onduladas, quizá con algunas colinas bajas o mesetas. Las crestas sumergidas, que hoy forman la columna vertebral de Zelandia, emergerían como importantes cordilleras, paralelas a los picos actuales de Nueva Zelanda. Y por supuesto, habría extensas nuevas líneas costeras, creando amplias playas, estuarios y bahías. Y dado su inmenso tamaño y mayor superficie, una Zelandia emergida alteraría drásticamente los patrones climáticos regionales en el hemisferio sur. Una masa de tierra tan grande desarrollaría, sin duda, sus propias zonas climáticas continentales, pasando del clima marítimo actual de Nueva Zelanda a algo más parecido a Norteamérica, con interiores más secos, temperaturas más extremas y quizás sistemas fluviales completamente nuevos que fluyan a través de sus vastas llanuras. Pero dado que aún tendría montañas, probablemente no se acercaría al tamaño del desierto australiano. En su lugar, las zonas secas probablemente se parecerían más a las estepas patagónicas del sur de Argentina. Y por supuesto, dada su larga separación geológica de las demás masas de tierra principales,
Zelandia, si hubiera permanecido emergida, probablemente habría desarrollado una variedad increíblemente única de flora y fauna. Piensa en las aves no voladoras de Nueva Zelanda, como el kiwi, o sus antiguos reptiles tuátaras. Esto es solo un vistazo de lo que podría haber evolucionado en un lienzo continental más grande y diverso. Una Zelandia completamente expuesta sería un paraíso biológico, un verdadero mundo perdido lleno de especies que no existirían en ninguna otra parte de la Tierra, distintas incluso de las de Australia. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque si Zelandia no se hubiera hundido bajo el océano, es muy probable que los humanos la hubieran habitado mucho antes de lo que lo hicieron. El pueblo maorí de Nueva Zelanda solo llegó alrededor del año 1200, decenas de miles de años después que los pueblos aborígenes de Australia. Esto significó que Nueva Zelanda estaba prístina cuando llegaron los maoríes, e incluso cuando más tarde llegaron los colonos europeos. Pero Zelandia es enorme, y no hay forma de que los primeros exploradores polinesios la hubieran pasado por alto. Nueva Caledonia, ubicada firmemente en la región norte de Zelandia, fue poblada ya en el año 1100 a.C., lo que significa que Zelandia habría sido muy diferente de la Nueva Zelanda que conocemos hoy en cuanto al impacto humano. Esto también significa que toda la vasta riqueza mineral de Zelandia, que hoy es prácticamente imposible de alcanzar, probablemente ya habría sido extraída. Sabemos con certeza que existen grandes depósitos de petróleo y gas natural en la región, principalmente gracias al campo de gas Maui, que fue descubierto a finales de la década de 1960 y ha estado en operación desde entonces, aunque hoy está casi agotado. Pero este campo de gas está ubicado a solo 56 kilómetros de Taranaki, en una zona relativamente poco profunda del mar de Tasmania. Si más partes de Zelandia fueran accesibles, probablemente habría más recursos naturales que podrían extraerse. Hoy, Zelandia obviamente no está sobre el agua, aparte de Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y un grupo de otras islas. De hecho, tanto estos lugares como Australia y muchas de las islas polinesias del Pacífico forman parte de una región global que hoy conocemos como Oceanía. Esto se debe, en parte, a que Zelandia está oculta y ni siquiera sabíamos que existía hasta hace pocos años. Pero hay algo seguro: si Zelandia resurgiera de las profundidades del Pacífico, sería, con diferencia, el continente menos poblado del planeta, con solo unos 5.4 millones de personas repartidas en él, en su mayoría en Nueva Zelanda. Pero los neozelandeses no deberían entusiasmarse demasiado con esta idea, ya que es poco probable que Zelandia vuelva a emerger del océano. Zelandia es una parte fascinante de nuestro planeta. Si las cosas hubieran sido un poco diferentes, quién sabe cómo podría haber cambiado el mundo. Pero algo es seguro: Zelandia es un continente, solo que está bajo el agua. Como siempre, espero que hayas disfrutado aprender todo sobre Zelandia. Si fue así, asegúrate de ver este otro video acerca de estos 15 datos sorprendentes de geografía de Estados Unidos. Gracias por verme. Hasta la próxima.